amigos, ¿cómo están? Oigan, sean bienvenidos a otro video. El día de hoy me encuentro en Austria, estoy en Viena. Y bueno, estando en este lugar, estaba estudiando un poco de la historia, el contexto histórico por lo cual ha pasado este país. Y bueno, dentro de la historia de Austria ahí hay algunos temas que son un poco crudos de poder compartir, pero inevitablemente se tienen que hacer por el impacto que ha tenido para el país. Bueno, uno de los datos que quería compartir con ustedes y que resalta mucho a través de la historia es que Austria era uno de los países que apoyaba al Partido Nacional Socialista, que apoyaba a Hitler. Y algo curioso es que Hitler nació en este país y ya tiempo después obtuvo la nacionalidad alemana tras la participación voluntaria de la guerra. Y bueno, ¿y por qué quería compartirles esto? Bueno, porque hay algunas fotos en las cuales sale Hitler dando un discurso y hay personas aplaudiendo, y hay también un video en donde él está dando ese discurso y las personas están celebrándolo, están a favor de él y que son muy controversiales. Bueno, esas fotos fueron tomadas aquí, en esta plaza fue donde muchas personas de Austria se vinieron aquí, se reunieron para escuchar el mensaje de Hitler y lo estaban celebrando. Y de hecho él estaba dando su discurso en la parte de atrás. Teniendo todo esto en mente, entrando en contexto, me gustaría que ustedes pudieran tener esto en mente. Imagínense que hay un sector de la población actualmente que está siendo perseguido por el gobierno, que los está mandando a campos de concentración, que los está matando, y que si tú apoyas o estás ayudando a ellos, tú también te puedes meter en problemas con el gobierno. Imagínense esa situación, o sea, realmente el que las personas tenían que estar ocultas, en que las personas tenían que huir, el que no podían hacer participaciones sociales porque realmente se iban a meter en muchísimos conflictos. Solo imagínense estar viviendo en una sociedad así, de verdad, es muy fuerte, y saber que muchas personas a los alrededores y donde tú estás viviendo está apoyando ese movimiento, imagínense, es algo de lo cual pensar, ¿no? Venimos ahora a una plaza que está aquí muy cerca, que tiene 4 monumentos, los cuales hacen memoria a las personas judías que perdieron la vida en ese momento tras el gobierno de Hitler. Pero bueno, quiero explicarles un poco y para que podamos entender un poco en el contexto de lo que estaba pasando. Bueno, cuando entró Hitler al poder, pues muchas personas judías, como podemos ver allá, eran humilladas en Viena, eran llevados a campos de concentración. Y vean, este es una puerta, así se le llama, y nos da la bienvenida a una persona que está fregando como el piso. Y bueno, esto se debe a que cuando estaba este gobierno, muchos de los judíos que eran descubiertos, los forzaban a hacer trabajos, y uno de los trabajos era fregar pisos. Entonces, por eso esta persona está fregando los pisos, y es que se les veía así en la calle, limpiando los pisos, y era una manera en cómo se les tenía trabajando. Posteriormente se les llevaba a campos de concentración en donde se les veía de nuevo hacer trabajos. De hecho, esta piedra que ven aquí era de uno de los campos de concentraciones, de los más grandes de aquí. Y bueno, dentro de estos campos de concentración, las personas perdían la vida, los asesinaban. De hecho, antes de meterlos a una cámara de gas, que era veneno lo que ellos estaban respirando, les cortaban el cabello y el cabello lo vendían a otras personas para lucrar con eso, y después perdían la vida. Entonces imagínense esto, lo que estaba pasando. O sea, esta piedra viene del campo de concentración de aquí. Y bueno, esto es lo que representa más o menos. Y eso es lo que estaban pasando en ese momento los judíos. Imagínense esta situación. ¿Ustedes qué harían? Si en algún momento ustedes están en su casa y llegan judíos y les llegan a tocar para pedir ayuda. O sea, ¿qué harían ustedes en ese momento? Bueno, justamente esto fue algo que le pasó a una persona y te voy a contar su historia. Bueno, ella es Corrie ten Boom. Corrie ten Boom nació en Ámsterdam. Bueno, ella, su padre era relojero, era ella, su hermana Betsy. Entonces ellas habían crecido en una familia
cristiana protestante, entonces se regían por la Biblia, leían la Biblia en todo momento, les gustaba participar constantemente en la iglesia y justamente Corrie tenía un grupo de estudio bíblico en donde le enseñaba como un poco de arte, pintura, algunas actividades extra escolares y al mismo tiempo compartía de la palabra. Entonces ella estaba apasionada por la palabra y era algo que era muy común en su familia porque pues constantemente leían la Biblia. Tiempo después ella ayudando, teniendo este servicio a Dios. Cuando ella ya era un poco más grande, pasa una situación. Hitler entra al poder. Entonces, cuando empieza a tomar el poder, ella se empieza a dar cuenta de las cosas que estaban pasando, en el cual judíos estaban siendo asesinados a consecuencia de estas ideas racistas que tenía este señor. Entonces lo que ella empezó a hacer es que empezó a ayudar a personas judías y las escondía en sus casas. Ellos querían apoyarlos porque ellos tenían algo en mente. Sabían que su Salvador había venido de parte de los judíos y sabía que Dios también amaba a los judíos y que eran iguales a ellos. Entonces en este momento Corrie empieza a ayudarlos. Muchos judíos están viviendo en su casa, tenían señales específicas para que no pudieran salir, que no fueran descubiertos y justamente empezaron a adaptar su casa para aceptar a estos judíos. Y mientras ellos están en ese momento, pues la familia de Corrie y principalmente Corrie empiezan a tener estudios bíblicos con ellos, les empiezan a enseñar de la palabra de Dios, empiezan a tener momentos de oración. Tiempo después, ya teniendo estos estudios, había judíos viviendo. Alguien delata a la familia y van y los arrestan. Alrededor de 30 personas fueron los que arrestaron ese día y dentro de las personas que también arrestaron estaba la familia de Corrie. Estaba su papá, su hermana y ella. Y bueno, su padre unas semanas después de que es arrestado fallece y después Corrie y su hermana Betsy son llevadas a campos de concentración. Justamente algo que ella menciona es que ella tiene en ese momento un pensamiento y que Dios se lo revela, y es que ella sabía que Dios la había puesto en ese campo de concentración para hacer luz. Entonces lo que ella antes veía como que estaba aturdida por todo lo que estaba pasando, se da cuenta que estaba haciendo una gran bendición en su vida. Entonces en ese momento ella y su hermana dentro del campo de concentración empiezan a compartir de la palabra de Dios, empiezan a hacer ayuda comunitaria, empiezan a ayudar a los ancianos, a los niños en ese momento y empiezan a compartir de la palabra. Bueno, dentro de este lapso de tiempo en el que ellas están compartiendo, y pues a consecuencia de la mala alimentación que estaban teniendo dentro de los campos de concentración, su hermana muere y Corrie queda sola en ese momento y tiempo después es liberada. Entonces, sin duda esta es una historia muy impactante que me hizo cuestionar muchísimas cosas y me hizo saber que realmente el servicio a Dios vale la pena y que algunas veces tal vez nosotros no nos va a ir bien a consecuencia de servir a Dios, pero sin duda la gloria venidera que viene después es mucho más agradable y más grata. Tal vez la familia de Corrie estaba sufriendo temporalmente aquí por todo lo que había pasado, pero a consecuencia de su servicio a Dios, sin duda tienen ahora un gran gozo en el cielo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es algo que nos hace pensar y meditar en esto. El servicio a Dios no siempre se trata de que sea fácil, al contrario, la Biblia también nos dice que vamos a sufrir a causa del Evangelio. Y lo cierto es que a veces es difícil, a veces es muy triste y vamos a encontrarnos con diversas situaciones, pero lo cierto es que tú y yo tenemos que permanecer firmes a la palabra de Dios, recordando algo, que lo que pasemos en este mundo va a ser pasajero. Si sufrimos va a ser por un momento, por un lapso de tiempo, pero tenemos un gozo eterno, tenemos a un Dios eterno que nos da vida eterna y que por eso le servimos y por eso vale la pena sufrir en este mundo para vivir un gozo eterno allá arriba. Y bueno, fue todo lo que quería compartirles. Espero que les haya gustado este video y si fue así, me gustaría mucho que pudieran compartirlo y darle like para que pudiera llegar a más personas y más personas pudieran motivarse a trabajar para la obra de Cristo. Y bueno, nos estamos viendo en otro video. Se cuidan.